La enseñanza es una tarea que Dios nos ha dado a todos nosotros como cristianos. Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1, voy a invitarlo a que busque en su Biblia. Le voy a estar pidiendo que busque varias citas bíblicas conmigo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1, dice de la siguiente manera: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés escribió el libro de Deuteronomio, y Moisés entendió que el Señor le había dado todos esos mandamientos y todas esas leyes para que las enseñara, para que las diera al pueblo, para que el pueblo las recibiera de Moisés, las entendiera, y entonces pudieran comprender cómo vivir, cuál era la manera que ellos iban a andar delante del Señor. Moisés tuvo la tarea de enseñarle al pueblo de Dios todas las ordenanzas del Señor. Ahora, cuando Moisés enseña y cumple su ministerio de enseñanza, de instructor, de maestro, note usted por favor que en el capítulo 6 él hace claro que lo que él les iba a enseñar, luego los padres de familia lo tenían que enseñar a su vez a los hijos de ellos. Observe por favor en el versículo 6 del mismo capítulo. Estamos en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Con quién iban a hablarlas? Con su familia, con sus hijos, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea que vas a hablar de ellas y las vas a enseñar todo el tiempo. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás ¿en dónde, hermanos? En los postes de tu casa y en tus puertas. Las vas a colgar en las paredes, las vas a poner en todo lugar donde esa palabra pueda ser vista, pueda ser leída por todos los que están en la casa. Pero tú, padre de familia, te vas a constituir en un maestro de la palabra de Dios. Así que Moisés fue un maestro. Él enseñó la ley de Dios al pueblo de Dios, pero esos padres y madres de familia a su vez iban a enseñarle a los hijos. El domingo pasado mencionamos también esto. ¿A quién se le entrega, digamos, en manera primaria la labor de enseñar en el hogar? A los hijos, a los padres de familia. No, la enseñanza de la palabra de Dios no está en primera instancia en las manos de los maestros de escuela dominical. Está en primera instancia en la mano ¿de quién? De los padres de familia. Cuando nosotros como padres de familia nos damos el tiempo para leer nosotros mismos la palabra de Dios, para instruirnos nosotros mismos en la palabra de Dios, para entender nosotros mismos la palabra de Dios, entonces estamos en posición para enseñar a nuestros hijos. Pero no solo enseñarles de decir, siéntate, te voy a enseñar y repite conmigo, sino para vivir nosotros la palabra de Dios, y que lo que nosotros les digamos y enseñemos, entonces ellos lo puedan recibir y lo puedan comprender con más facilidad, porque ven en nosotros la lección objetiva de lo que nosotros hemos querido decir. Ustedes saben, y ayer lo compartíamos aquí en la célula que tenemos los sábados por la mañana, que las lecciones objetivas se graban más fácil. Aquella vez que la maestra o el maestro agarró un monito de peluche y lo empezó a desarmar delante de ti, y luego puso las partes del monito de peluche juntas otra vez, o las partes del tractor las separó y las puso otra vez juntas, y cosas de ese tipo, para enseñarnos simplemente que las
Cuando las piezas están unidas, entonces le dan sentido al todo. O para enseñarnos que es mejor estar juntos que separados. Cualquier lección que nos haya querido dar, cuando la hace de manera objetiva, es mucho más fácil de que se grabe. Y cuando tú eres el objeto que encarna la lección, objeto que ven todos los días tus hijos y tus hijas, entonces esa lección va a quedar grabada imborrablemente. Moisés fue un maestro de la ley. Él fue puesto para enseñar la ley de Dios y los mandamientos del Señor. ¿Qué diremos de Jesús? Si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, Jesús también enseñó a las multitudes. Él desarrolló el ministerio de la enseñanza como nadie lo ha desarrollado en todo el mundo. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba allí en un monte. Dice la palabra de Dios en versículo 1, 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lea el versículo 2 conmigo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y luego viene ¿qué cosa? Todas las bienaventuranzas, todo el sermón del monte, con las enseñanzas más hermosas, más profundas, más transformadoras que la humanidad ha recibido sin lugar a dudas. El Señor Jesús enseñaba la palabra. Enseñar es diferente de predicar. Predicar es una cosa, enseñar es otra. Aunque se puede predicar enseñando. Aunque se puede predicar enseñando. Predicar significa proclamar y declarar el mensaje de Dios. Eso es predicación. Pero cuando una persona está enseñando, quiere decir que a los demás les está desmenuzando el mensaje que les quiere dar. Y les está haciendo claro de la manera más sencilla esa lección que quiere que se grabe para siempre en su memoria. No es una cuestión donde solo uno habla. En la enseñanza generalmente se abre el espacio para que el alumno pregunte o el alumno le pregunte al otro y así se dé una interacción y se aporten ideas y todos puedan aprender. Pero el maestro está allí facilitando el proceso. Jesús enseñó a nosotros las verdades más hermosas del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las parábolas del reino de Mateo 13? Las parábolas del reino. Es hermoso cuando empezamos a estudiar de las parábolas del reino. Cada una de ellas nos entusiasma. Cuando usted empieza a leerlas y a estudiarlas y a hacerse preguntas, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio? ¿Por qué ese buscador de perlas al que asemeja la palabra de Dios, por qué ese buscador de perlas vende todo lo que tiene? Todo lo que tiene para comprar una sola perla. ¿Acaso le va a dar mordidas a esa perla para comer? ¿Acaso se va a vestir de esa perla? ¿Acaso esa perla le va a tapar la lluvia, los huracanes, los chorros de agua cuando llueva? No. Pero es que esa perla es lo más importante en la vida. Y lo que Jesús nos quiere enseñar es que el reino de Dios en tu vida y en mi vida, tu corazón y en mi corazón, es lo más importante. Por eso Él llega a decir luego, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús enseñaba. Pero ¿se acuerdan cómo dice la palabra que enseñaba Jesús? En capítulo 7, ya al final del mensaje del sermón del monte, la Biblia dice que la gente se admiraba de su doctrina porque el Señor Jesús enseñaba como ¿qué, hermano? Como quien tiene autoridad y no como otros. Y ahí dice como quién.
Jesús enseñaba ¿de qué manera? No como el que tiene la obligación, sino como el que tiene ¿qué cosa? La autoridad. Es muy diferente enseñar por obligación. Y otra vez me toca dar la clase. Y yo no sé por qué me escogieron a mí. Otra vez, espero que nunca les haya sucedido a ustedes que son o fueron maestros, otra vez lidiar con este grupo del tercero B o del quinto C. Padre mío, nadie quería el quinto C y me lo dieron a mí. Jesús enseñaba no como el que tiene la obligación para devengar un sueldo, sino como el que tiene ¿qué cosa? La autoridad. El ministerio de Jesús fue un ministerio de enseñanza y Él nos vino a enseñar cómo vive el hombre y la mujer en el reino de Dios, bajo las leyes del reino de Dios, las leyes del amor, del perdón, de la humildad, del trabajo, de la mansedumbre, las leyes del servicio. Jesús nos vino a enseñar esas lecciones que son lecciones que transforman. Jesús enseñó a las multitudes y las enseñó con autoridad, como el que tiene autoridad. Amado hermano, así enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús no es un maestro más. El Señor Jesús es el maestro. Jesús dijo un día: vosotros me llamáis maestro, Señor y maestro, y decís bien, porque lo soy. Y luego también en otra parte de la Escritura nos dice la palabra que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué esa palabra del Señor? Nos está dando a entender que el ministerio de enseñar es un ministerio muy serio. Es un ministerio de bastante envergadura dentro de la iglesia cristiana. Es un ministerio de mucha estima. Ahora, si Moisés tuvo ministerio de enseñanza, si Jesús tuvo el ministerio de la enseñanza, mire usted lo que sucede con los primeros apóstoles o con los primeros discípulos. Nosotros ya hemos leído muchas veces el capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos. Hechos 5, 42. Busquen su Biblia, por favor. Hechos 5, 42. Si lo tiene, léalo conmigo. Hechos 5, 42. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Ya está en la pantalla? Léalo conmigo. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban ¿de qué? De enseñar y de predicar a Jesucristo. Otra vez léalo fuerte conmigo. Todos los de allá detrás no oí su voz. Dice: y todos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? Los discípulos del Señor, los hijos de Dios, los primeros cristianos. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque ellos aprendieron de Jesús que se debía enseñar la palabra de Dios. Mire, cuando leemos capítulo 2 de Hechos, estamos ahora en 2 de Hechos, en el versículo 42, la palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina. ¿Lo tiene ahí? 2:42, ¿lo lee conmigo? Hechos, ¿verdad? Hechos. ¿Lo lee conmigo? Dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de la oración. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza. La doctrina es la enseñanza. Una iglesia que persevera en la doctrina y en la enseñanza va a ser siempre una iglesia fuerte. Va a ser siempre una iglesia muy firme. Va a ser una iglesia que cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, en la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde sea, esos hermanos y esas hermanas siempre van a saber cómo responder.
Por eso, hermanos, estamos nosotros tan empeñados en este modelo de la doble bendición. A las 10 empezamos aquí toda nuestra actividad y empezamos con alabanza y empezamos glorificando al Señor, pero inmediatamente nos metemos a ¿qué cosa? ¿A la qué? A la enseñanza, a la doctrina. Queremos ser una iglesia fuerte. Amén. Amén. Ahora déjenme decirle, hermano, lo quiero animar a que usted se venga a la hora de la enseñanza. Es bien difícil a veces que levante a los niños y que peine a las niñas y que darles el desayuno y que mira las pestañas y que las cejas y que la raya de acá y luego el viejo está ya es tarde, ¿verdad? Qué difícil. Si hay una hora difícil el domingo, es en la hora del antes de venirnos, ¿no es cierto? Híjole. Pero yo quiero reconocer a nuestros hermanos que tienen 14 niñas que arreglar. No sabían, ¿verdad, hermanos de la iglesia? Con todo respeto, si me permiten, José y su esposa. ¿Quiere por ese pie, José? Nuestros hermanos José y Araceli arreglan 14 niñas. 14, ¿lo dejan? Niñas, porque ellos son padres de una casa, en una casa hogar, y les toca cuidar 14 niñas. Denle un aplauso a ellos. Niñas. Hermano varón, y usted con una esposa ya está llorando. O hermana mujer, y usted con un varón, un viejo, ya. Y sabe qué, hermano, José y su esposa y sus 14 niñas llegan antes del punto de las 10. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, hermanos. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Eso merece de veras decir gloria a tu nombre, Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué lección, qué lección. Porque la enseñanza es importante. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y si eso lo dice la palabra de Dios, entonces es cierto. Y si eso lo dice en cuanto a la instrucción de los niños, aplica también a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos como usted y como yo. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, si usted es de los que dicen, no, pastor, pero yo ya no aprendo nada. Me enseñan y estoy viendo. Y pues nomás veo. Porque no se me pega nada como los sartenes de teflón, ¿verdad? Es que no se les pega nada. Qué curioso, hermanos, porque luego me topo con que las canciones sí se les pegan. Las cumbias sí se les pegan. Las novelas sí se nos pegan. Las películas sí se nos pegan. Hermano, si se nos pega todo eso, pues se nos va a pegar la lección. La enseñanza. Los discípulos, los primeros discípulos, se dieron cuenta que si ellos no doctrinaban, no iba a crecer la iglesia, no se iba a afirmar la palabra de Dios en sus corazones, no iban a permanecer en la fe y todo se acababa. Y mire, amado hermano, voltea a su alrededor, voltea hacia atrás, los que están adelante, volteen a su alrededor. Volteen, vean quiénes están aquí. ¿Sí? Vean cuántos están aquí. ¿Sabe por qué estamos aquí nosotros ahora? ¿Sabe gracias a qué estamos nosotros ahora aquí? A que aquellas personas supieron permanecer en la enseñanza y en la doctrina. Por esa razón, después de más de 20 siglos, la iglesia del Señor Jesucristo sigue fuerte, sigue firme, sigue adelante. Sí, amén. Aleluya. Porque supieron entender el valor de la que, hermanos, de la enseñanza
de la doctrina. No menosprecies la enseñanza, no menosprecies la doctrina. Oye, que te tienes que levantar un poquito más temprano. Es domingo, es el único día que me levanto tarde, pastor. Hermano, por causa del Señor y de su palabra, ¿no valdrá la pena? ¿No valdrá la pena, amados? Por supuesto, dígame con determinación, así, creyéndolo, hermano, amén. Claro que sí. Sabe, hermano, las personas que han entendido la importancia de educar son las personas que finalmente transforman el mundo. De educar, de dar instrucción. Los primeros discípulos lo hicieron. Moisés lo hizo y la ley permaneció. Jesús lo hizo y su doctrina sigue aquí. Los discípulos lo hicieron, hermanos, y nosotros somos fruto de ese trabajo. Déjeme decirle que toda la iglesia, y lo voy a decir, toda la iglesia, todos los que estamos aquí, hemos recibido la encomienda de la enseñanza. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Déjenme decirle dónde dice. Hay una porción en la Biblia que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces y algunos nos lo sabemos de memoria. Está en Mateo, capítulo 28. Abra la Biblia, por favor. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Es una parte de la Biblia así clásica. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Pero mire lo que dice. Estoy en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y esta porción de la escritura empieza con una hermosa exhortación que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice que párese allí. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles. La palabra es enseñándoles. Esa palabra enseñando es la misma palabra que se usa en el caso de los discípulos que enseñaron, es la misma palabra que se usa en el caso de Jesús, que enseñó, y es la misma palabra que se usa, aunque en otro idioma, en el caso de Moisés, que enseñó la ley. Es la misma palabra. Y Jesús lo que está diciéndole a todos los que son discípulos de Él, de los cuales usted y yo somos parte, es que nosotros estamos siendo enviados a enseñar. Una gran parte de nuestro privilegio, de nuestro ministerio, de nuestra labor es enseñar, compartir a otros, transmitir a otros, instruir a otros en las cosas del reino de Dios. Entonces dice la palabra, enseñándoles que ¿qué? Que guarden. Fíjense, no nada más enseñándoles que memoricen, no nada más enseñándoles que se aprendan, sino enseñándoles que ¿qué? Que guarden, que vivan, que practiquen, que la hagan realidad en su vida diaria, no en su vida de iglesia, en el culto a las 10 de la mañana solamente, sino en su vida diaria, cuando están allá en el trabajo de la plomería pegando tubos y de repente que un tubo no pega y te desesperas. Y cuando te desesperas, ¿qué dices? Gloria a tu nombre, Señor. Voy a intentarlo otra vez. O voy a traer un plomero. Enseñándoles que guarden, que vivan, que practiquen. Porque lo más hermoso de la palabra, amados, es cuando tú la vives en tu casa y tu casa realmente se convierte en un pedazo de cielo. ¿A poco no es cierto que la casa se puede convertir en un pedacito de cielo? ¿Cuántos dicen que sí, hermanos? Sí, hermano. Se puede convertir en un pedacito de cielo donde hay paz, donde hay armonía, donde el esposo y la esposa pues viven bien, contentos, felices. Y con los hijos también se puede. Algunos de ustedes los veo así como que, ¿será?
Hermanos, cuando usted y yo, dirigidos por el Señor, en el amor del Señor, en la dirección y en la guía del Espíritu Santo, enseñamos a nuestra familia y enseñamos a los que nos rodean como la palabra de Dios nos instruye, entonces esto sucede porque es del Señor, porque es voluntad de Dios. Ustedes y yo hemos recibido el ministerio. La palabra de Dios nos dice, como iglesia toda. Tal vez alguno había pensado, bueno, pues Moisés, pues qué bueno, pues claro, Moisés recibió ese mandato. Bueno, de Jesús, pues él es el maestro, no lo puedo poner en duda, él es el maestro, entonces él enseña. Los primeros discípulos, bueno, pues ya les tocó poner el fundamento, tenían que hacerlo. Pero yo, ¿habrá alguno de nosotros que dice, pastor, yo no tengo la paciencia de enseñar? ¿Habrá alguno que diga así? Yo no tengo la paciencia. Y yo tengo el don de dar órdenes, de mandar y de ejecutar, que se ponga sabroso. Sí. Pero de enseñar así tranquilo, despacito, y anda, mi hijito, mira de esta manera, y si no entiende de una forma, se lo diga de otra. Hay gente que me dice a mí, ay, qué bueno que no soy pastor. Porque para ser pastor se necesita una paciencia. Bueno, luego hablamos de eso, hermanos. Pero lo mismo a veces pensamos en cuanto al ministerio de la enseñanza. Pero déjeme, le pregunto, si no somos usted y yo, cada uno de los que estamos aquí, los que enseñamos en nuestra familia y en nuestro entorno, alrededor de nosotros, la palabra del Señor, el Evangelio de Dios, y si no somos nosotros los que enseñamos con el ejemplo, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le va a corresponder? Yo quiero decirle que es a usted y a mí a quienes el Señor nos ha entregado este honor, este privilegio, ser los instrumentos para que otros puedan conocer a Cristo, pero aprender de su reino y de la vida de Él en nosotros. Aprender a vivir conforme a lo que Él establece para nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento alguien se le acerque y le diga, ¿sabe qué, hermano? Y yo le doy gracias a Dios por su vida, porque usted me ayudó a conocer al Señor y a entender la palabra de Dios. ¿Algunos de ustedes les han dicho así, hermano? ¿Ya les pasó? Hay veces que usted no se entera cuánto impacto está haciendo la enseñanza que usted está dando, pero ahí está el Señor obrando. ¿Qué queremos decir con todo esto, amados? Que el ministerio de la enseñanza entonces nos fue dado a todos. Usted puede estarle enseñando en su casa, en su hogar, a su familia y a otros más. Hemos estado haciendo el énfasis de las reuniones en los grupos pequeños, en células, porque allí en grupos pequeños que se reúnen en las casas es el ambiente más adecuado, más fácil, más hermoso, para que nosotros, unos y otros, aprendamos la palabra de Dios, para que nos instruyamos en las cosas de Dios, incluso para que nos exhortemos en amor en aquellas cosas que tal vez no estamos entendiendo bien o haciendo bien. ¿Dónde? Allí, en la casa, en un ambiente de enseñanza. Así que el día de hoy, amados hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros seamos gente que enseña. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos en todas las naciones, dijo el Señor Jesús. Bautícenlos como lo vamos a hacer este día con la ayuda del Señor. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enséñenles. Enséñenles. Nunca minimice el momento de la enseñanza. Déjeme decirle, tiene más impacto a largo plazo la enseñanza en el grupo pequeño en tu hogar que la predicación del gran predicador en el estadio fulano. El impacto a largo plazo puede ser de mucho mayor alcance, porque usted está allí enseñando. Usted es como la gotita, ¿sí?, que cae una, otra vez. Y esa gota que es tan persistente, llega a horadar
y a quebrar la piedra. Pero si viene una tormenta como la que vino hace unos días, ¿sí? ¿Cuándo fue? Antier, ¿verdad? Antier. Uf, pues esa tormenta estuvo tremenda, ¿no es cierto? Cuando llega ese tipo de tormentas, lo que sucede es que toda esa cantidad de agua agarra lo que encuentra a su paso, relava las siembras, los sembradíos, los campos, los destruye, llena de basura las alcantarillas e inunda áreas. ¿Y cómo se aprovecha esa agua? Claro que siempre decimos qué bueno que llueve, qué bueno que hay lluvia, pero qué diferente es la perseverancia de la enseñanza, ¿no es cierto? Hermanos, la iglesia tiene este ministerio y el día de hoy nosotros vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un buen enseñador de la palabra. Habemos hombres de familia, padres de familia, mujeres de familia, que lamentamos todo el tiempo que ha transcurrido porque sentimos que no dimos la buena enseñanza en nuestros hijos, que no aprovechamos años y años, y luego lamentamos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y estamos en necesidad de decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender para enseñar? Yo necesito aprender para enseñarle también a otros. ¿Cuántos de nosotros debemos decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto enséñame a mí para ir y hacer lo mismo? Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos allí en nuestro lugar a decirle: Señor, yo quiero aprender. En este momento tú y yo nos vamos a acordar, los que estamos casados, de nuestros hijos. Posiblemente hubo lecciones que nunca le pudimos enseñar a los hijos porque nosotros mismos no nos dábamos cuenta ni sabíamos cómo vivir. Pero ahora ya no es así. Usted y yo estamos aprendiendo cómo vivir. Ahora sí es tiempo de corregir. Ahora sí es tiempo de reaprender. Ahora sí es tiempo, hermano, de reeducar. Y entonces usted y yo podemos venir delante del Señor: Señor, yo quiero aprender. ¿Sabes una cosa? Va a llegar el tiempo en que tu hijo te va a decir: mami, papi, gracias por haberme enseñado. Gracias por haberme enseñado esto. Esta última vez que visité a mi madre y a mi padre, me aseguré de decirles que lo que yo soy ahora lo debo en mucho a lo que ellos me enseñaron e hicieron conmigo. Porque muchas veces ellos dicen: pues nosotros nunca hicimos nada. Nada más llegamos al tercero, cuarto, quinto año de la primaria. Escasamente supimos cómo leer y escribir. Pero ellos no saben cuánto edificaron con la enseñanza de la palabra y con la disciplina que nos dieron. Pero hay veces, hermanos, que pasan los años y la vida y vemos hacia atrás y empezamos a lamentar porque nos damos cuenta: no hice un buen trabajo, no estuve al pendiente. Así que hoy te quiero decir: Moisés enseñó la palabra que Dios le dio a él. El Señor Jesús tuvo el ministerio de la enseñanza y estuvo todo el tiempo enseñando el evangelio del reino de Dios. Los primeros discípulos se sacrificaron, literalmente, muchos de ellos fueron llevados a la muerte por estar enseñando la palabra de Dios, literalmente. Y ahora nosotros, la iglesia del Señor, recibe la encomienda: vayan, hagan discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están aquellos a los que les estás enseñando? ¿Te parece pesado? ¿Te parece aburrido? ¿Te parece cansado? ¿Te parece que ya no puedes? Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí
Algunas madres de familia tal vez después de que llegan de la jornada del trabajo y llegan a la casa fatigadas, difícilmente van a poder pensar en que tienen que seguir enseñándole allá a los niños o a los hijos. ¿De dónde vas a sacar fuerzas para hacer ese ministerio? ¿De dónde vas a sacar fuerzas tú, varón, cuando llegas del trabajo y te dices, ¿sabes qué? Ya es hora de la célula, vámonos. ¿O de dónde vas a sacar fuerza tú, hermano y hermana, que eres el servidor en una célula, para después de toda la jornada del día agarrar con gozo tu Biblia, y ponerte la sonrisa y decirle, hey, voy en tu nombre, Señor, porque yo sé que voy a enseñar tu palabra? Hermano, tú y yo fuimos llamados para el ministerio de la enseñanza, y la iglesia que enseña la palabra de Dios es una iglesia fuerte,